Pues sí, ya le pasé y aquí estoy lista para empezar el programa con ustedes. Mencionamos mucho la palabra validar. Validar las emociones, validar lo que tus hijos sienten. Y una de las preguntas que me hacen mucho es, ¿pero qué es validar? Bueno, validar es reconocerle al otro que lo que siente simplemente vale la pena solamente porque la persona lo siente. Eso no es ni darle la razón, ni decirle que entonces las cosas se hacen solamente porque la persona así lo quiere. No descalifica que la consecuencia que le pusiste o le estableciste, entonces la vamos a retirar. Simple y sencillamente es reconocer que aquello que el otro siente se vale. Es eso. Así es que si tu hijo se enojó por algo que estableciste, es reconocerle que está bien sentirlo. Eso no significa que entonces le retiras la consecuencia y le devuelves el teléfono celular, o ya va a poder ir a la fiesta a la que le dijiste que no, o se puede quedar una hora más aunque le habías dicho que ya no. No, simple y sencillamente su sentir es correcto, pero de todas maneras se tendrá que regresar o tendrá que esperar a pasado mañana para recuperar su teléfono celular. Pero la emoción es válida, simple y sencillamente porque la siente. Y ese reconocimiento es el que importa. Así es que no descalifiques. Valida. ¿Han sentido alguna vez ese nerviecito que se produce cuando de pronto tu pareja ya pasó la hora en la que tendría que llegar y no llega y no te habla? ¿O ese nerviecito que notas en tus hijos cuando se te hizo un poco tarde y para llegar por ellos a la escuela, y cuando llegas te los encuentras llorando y ante la explicación de, mi amor, pero estás en un lugar seguro, estás con la maestra, solamente había un poco de tráfico, ¿qué te pasa? Y está desaforado llorando y demás? Bueno, eso se llama ansiedad de separación. Ese nervio que se siente normalmente en el estómago y que de pronto, aunque te estás diciendo muchas cosas, seguro hay tráfico, seguro se le acabó la batería del celular, pero no, debe de estar bien, y sin embargo no te quitas esa sensación. Bueno, eso se llama ansiedad de separación. ¿Qué es la ansiedad de separación? Es ese temor a la posible pérdida de alguien a quien amas y que empieza a desatar en ti un montón de fantasías de que algo malo le pudo haber pasado a la persona y que te puede haber abandonado. Bueno, esa ansiedad de separación no se quita en la vida. La aprendemos a manejar, pero no se quita. Y aparece siempre que no hay una explicación y se revive en nosotros esa posible sensación de abandono. Todos la tenemos y tenemos que írsela enseñando a manejar a nuestros hijos. Siempre que se trata de un niño, es muy importante que si va a haber un retraso, si va a haber alguna situación que sabes que puedes predecir, le notifiques a tu hijo, mi amor, si llego tarde, va a estar tu abuelita, va a estar papá, estás en un lugar seguro, yo voy a llegar, es importante que sepas que no te voy a abandonar. Confírmaselo, porque mientras están pequeñitos es muy importante que esa ansiedad aparezca, y entre menos veces la padezcan es mejor para que crezcan seguros. Uno de los mitos más engañosos que tiene la idea de la autoestima es pensar que autoestima tenemos una sola idea de quién soy yo y de cómo me valoro a mí. Y fíjense que en realidad
tenemos muchas autoestimas. Depende de en qué área de la vida o de tu vida tienes tu autoestima. Porque, por ejemplo, ¿cómo está tu autoestima como mujer o como hombre? ¿No? En términos personales, como pareja. Si eres madre o padre, ¿cómo la tienes en tu paternidad, en tu maternidad? ¿Cómo la tienes como profesionista, como trabajador, trabajadora? ¿Cómo está tu autoestima como compañero de trabajo? ¿Cómo está tu autoestima como amigo? ¿Cómo está tu autoestima como hijo? ¿Cómo está tu autoestima como hermano, si tienes hermanos? ¿Cómo está tu autoestima como pareja? ¿Cómo está tu autoestima como alguien que cocina? Por ejemplo, ¿sabes cocinar? ¿Cómo tienes tu autoestima en ese contexto? La realidad es que nuestra autoestima es todo un pastel que puedes partir en rebanadas. Y dependiendo de los diferentes roles que tienes en la vida, tu autoestima puede tener o no un lugar distinto, dependiendo de cómo estás funcionando en estos momentos de tu vida, en las diferentes áreas. Así es que olvídate de esa gran sombrilla que te cubre y mejor revisa tu vida por áreas. Y vas a ver cómo la evaluación de la dichosa autoestima va a ir siendo distinta. Y ahora que regresemos, vamos a ver cómo tener baja la autoestima te da información para saber qué tienes que hacer distinto. Fíjense que, hablando de la autoestima, creo que te preguntaría, ¿qué te dice tener la autoestima baja? Porque a veces solamente nos quedamos con esta idea de, es que yo tengo muy baja la autoestima. Y solo nos quedamos al nivel de, sufro por eso. Se siente feo tener la autoestima baja. Me siento mal por tener la autoestima baja. Y no damos el siguiente paso. Y tener la autoestima baja, o sentirnos con la autoestima baja, sentirnos menos, sentir que no servimos, sentirnos poca cosa, sentir que no valemos, en fin, la frase que cada quien quiera decirse cuando tiene el termómetro de la autoestima abajo, en realidad lo que nos está diciendo es que en esa área de nuestra vida, porque insisto, no es un termómetro que abarca toda nuestra vida, es por áreas. Lo que nos está diciendo es que en esa área específica de nuestra vida estoy necesitando hacer cambios. Estoy necesitando modificar cosas. Necesito hacer variaciones para que pueda tomar el control de lo que quiero que cambie. Porque la autoestima va a mejorar en la medida en la que yo soy capaz de resolver mis necesidades y deseos. ¿En qué? En eso, en esa área específica de mi existencia. Por lo tanto, ¿cómo puedo tener o tomar control sobre eso en donde siento que no estoy siendo suficiente? Por lo tanto, ese es un aviso, es una jalada de orejita que me está dando la vida para decirme, aquí necesito hacer cambios. ¿Cuáles son esos cambios que vas a hacer? Así es que, como verán, la baja autoestima juega a mi favor, siempre y cuando yo me apropie de mi existencia y me agencie de mi vida. ¿Qué vas a hacer tú? Hola doctora, yo tengo 12 años y mi papá ya ha cumplido un año que no encuentra trabajo. Ahorita anda desmotivado. ¿Qué puedo hacer para que lo ayude a motivar y que encuentre un buen trabajo? Primero que nada, me da una gran emoción y gran ternura que te preocupes por tu papi. Muchísimo. Porque eso habla muy bien
de lo que tu papi ha hecho por ustedes en casa. Y sí, sin duda, hay momentos en las vidas familiares en donde a nosotros nos toca ser esa motivación de regreso para lo que los papás han hecho por nosotros. Sin embargo, creo que lo que toca cuando se tiene 12 años es querer mucho a tu papi y ser una gran fuente de pensamiento positivo y decirle que tú crees en él, que lo quieres mucho, que sabes que las cosas van a salir bien y que confías mucho en la capacidad que él tiene para salir adelante. Porque si algo suele sacar adelante a los papás, son los hijos, la gran motivación que los hijos son. Y ya a tu edad, el que puedas reconfortarlo con palabras y estando ahí, teniendo paciencia, sin duda alguna, es algo que le va a ayudar. Y la otra cosa, teniendo ya la edad que tienes, es siendo consciente de que cuando un papá está buscando trabajo, y eso implica también para un papá hacer consciente a la familia de que no se pueden tener los mismos niveles de gastos, que hay que apretarse el cinturón, como se dice coloquialmente, porque pues no se puede gastar igual, hay que limitar los gastos a lo necesario y a lo básico. Uno como hijo lo va a tomar bien y va a confiar en que los papás saben qué, cómo, cuándo y hasta dónde. Así es que hacerlo de buen agrado y confiando en ellos, con buena disposición, es lo otro que seguramente va a hacer las cosas fáciles para tu papá. Te felicito por esa buena disposición. Siempre que se trata de educación, hay que pensar y tener bien claro que no se puede controlar a los hijos. Y para eso el ejemplo que pongo, porque es súper obvio, es tratarle de dar papilla a un bebé de 7, 8 meses que no quiere. Pueden tratar de abusar de su fuerza, voltearlo de cabeza, meterle la cuchara a fuerza, y si no se lo quiere tragar, hace una trompetilla y les escupe toda la papilla. Así es que controlar a un niño no es posible. Lo que sí podemos controlar son las consecuencias de sus actos. Para que a tu hijo le convenga modificar su comportamiento, pero por decisión propia. Así es que ténganlo presente siempre. Controlamos las consecuencias de sus actos. Eso es lo único que hacemos. Y ellos, por decisión propia, van a ir modificando sus comportamientos. Y de esa forma, educamos. Fíjense que a veces, sí, en efecto, a veces la consecuencia que le pones a tu hijo no parece servir. Es decir, estableciste algo como consecuencia y no modifica el comportamiento de tu hijo. Lo vuelve a repetir, sigue haciendo las cosas de forma inapropiada. Y hay que tener cuidado. Antes de decidir que la consecuencia no sirvió, primero da un poquito de tiempo dejando establecida la misma consecuencia. ¿Por qué? Porque hay temperamentos, hay tipo de caracteres en los niños, en los adolescentes, en donde no siempre a la primera van a aprender, van a entender y a veces reiteran el comportamiento inapropiado. Entonces, no modifiques tan rápido. A veces la consecuencia se tiene que repetir para que tu hijo o tu hija entienda que de verdad por ahí
no iba. Así es que no respondas impulsivamente diciendo, chin, no sirvió, entonces no aprendió, voy a cambiarla y voy a ponerle otra consecuencia. No reacciones tan rápido, espérate tantito. A veces es un estilo de temperamento y de personalidad y lo que necesitas es esperar. Otros tips en caso de que de verdad por ahí no vaya. Pero de entrada, no respondas cambiando la consecuencia tan pronto. Chéquense esto que me llegó. Me estoy divorciando de mi esposa. Pero resulta que mi esposa se mensajea con el novio. En los mensajes que le mandó al susodicho, le comenta que yo ando con la que fue mi exnovia. Lo que pasa es que mi esposa, de la que por cierto se está divorciando, es muy celosa. Cuando yo no tengo nada que ver. Y ahora resulta que se mensajea con el novio de mi exnovia. Y ahora yo no sé si buscar a mi exnovia para comentarle que su novio se mensajea con mi esposa. Dime qué hago, por favor, aconséjame. Qué ganas de complicarnos la existencia, ¿verdad? Para mí el tema es que a veces entre más enredado es algo, más simple lo tenemos que hacer. Y tú empiezas diciéndome, me estoy divorciando de mi esposa. Si ya te estás divorciando de tu esposa, ya no hagas absolutamente nada. Y deja que en este lío se hagan pelotas ellos solos. Tú ya estás en un proceso de rompimiento. Por lo tanto, ¿qué necesidad tienes de querer hacer aclaraciones cuando en realidad lo que es lo importante es que ya estás terminando la relación con la persona que está en medio de todo este alboroto? No creo que esto que querrías hoy aclarar sea lo que importa cuando lo que hay son puros chismes. Termina de cerrar tu relación y más bien pregúntate por qué algo tan básico y tan bobo como esto te está hoy queriendo quitar el sueño. Que no se les olvide que siempre que estamos hablando de educación, tu casa tiene que ser, además de un lugar seguro para tus hijos, tiene que ser una reproducción en pequeñito de cómo quieres que tu hijo aprenda qué son las circunstancias en el mundo. Es decir, que se aprende por consecuencias, que hay que actuar en base a la responsabilidad, a la capacidad de adaptación, a ser autosuficiente, y que ese proceso un poco más controlado es el que hacemos en casa. Pero que cuando salga allá afuera, lo que practicó en casa es lo que va a llevar a cabo. Entonces, abusado siempre con cómo lo estamos manejando adentro. Y bueno, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Nos encontramos mañana aquí en Más de Chayo Contigo. Soy Chayo Busquets. Hasta mañana. Audiocentro.